¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta ponencia y a este sitio que estamos haciendo nuestro. Quiero saludar en primer lugar, como no puede ser de otra manera, al Padre Mariano. Querido Padre Mariano, gracias por su compañía y sabe usted que le tenemos no solamente mucho aprecio, sino cariño, y más hoy en el tema que vamos a tratar. Saludo también a don Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba. Saludo a Paula Badanelli, concejal del Ayuntamiento de Córdoba. Y saludo a todos los presentes, hermanos mayores, Junta de Gobierno de la agrupación, cofrades todos. Bueno, esta semana estamos desarrollando una serie de actividades culturales porque entendíamos desde la Junta de Gobierno de la agrupación que no todo terminaba o eran dos actos, el acto de ida del Magno Via Crucis y la vuelta, sino que entendíamos que esto tenía que tener un componente cultural, es decir, no solamente el hecho en sí de hacer ese recorrido del Via Crucis, sino también pues, aportar parte del por qué no se hace esto. Y concretamente hoy pues, se va a hablar de Fray Álvaro de Córdoba, Beato Álvaro de Córdoba. Pero bueno, también deciros que con la colaboración del casco, de la delegación del casco histórico, también ahora mismo tenemos dos exposiciones, una urbana y otra en el salón, en la sala del Cardenal Salazar, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, una exposición en donde nos pone de manifiesto la relación que tiene el centro y el casco histórico con la Semana Santa, bien con las hermandades que procesionan o bien con alguna salida extraordinaria, algunas que ya hemos hecho esta agrupación de cofradías. Por otro lado, también hay unas líneas de recorridos que os podéis inscribir en la web de la agrupación, en donde se desarrollarán unos recorridos tanto de mañana como de tarde durante todo este mes de octubre, ¿vale? Asimismo, bueno, ayer tuvimos una ponencia, concretamente en relación al proceso judicial, al proceso contra Jesús, que lo desarrolló la profesora de Derecho Romano, Carmen Jiménez, que la verdad pues estuvo bastante interesante. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar con nuestro querido Gonzalo Herrero, para hablarnos del legado de Fray Álvaro de Córdoba. También, y antes de terminar y empezar con la presentación de Gonzalo, me gustaría deciros que el próximo viernes, ya sea hoy ayer nos concedieron el espacio, va a haber un concierto de la Banda de la Redención con un formato bastante interesante en la Puerta del Puente. Va a ser un candlelight con las marchas de las estaciones del Vía Crucis. Va a ser un acto público en la calle y me parece que va a ser una cosa bastante interesante a la que estáis todos completamente invitados. Bueno, para entrar en materia, quiero presentar ahora mismo a nuestro ponente, que es nuestro querido Gonzalo Herrero. Nace en Córdoba en 1986, es licenciado en Historia, máster en Intervención Cultural y doctor en Patrimonio por la Universidad de Córdoba, así como titulado en grado medio de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba. En 2017 obtiene la acreditación de guía intérprete de la Mezquita Catedral de Córdoba, y desde 2019 hasta el pasado mes de mayo ha sido funcionario de carrera en varios institutos, concretamente en el Averroes y en el Maimónides. Desde mayo de 2005 pasó a ser director de los museos municipales de Córdoba por oposición. Ha dado clases de oratoria y debate en las universidades de Córdoba, Almería y Sevilla, así como en Colombia y Perú. Es miembro del coro CIRYAP desde hace más de 20 años y ha publicado 3 libros y decenas de artículos y capítulos de investigación. Es académico
correspondiente de la Real Academia de Córdoba y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Y desde el plano punto de vista cofrade, es hermano de los Dolores desde nacimiento y miembro de su Junta de Gobierno 8 años. Fue pregonero lector de la Semana Santa de Córdoba de 2021, de su Hermandad de los Dolores en 2022 y de Beato Álvaro de Corda en 2024. Y desde el año pasado es director de la revista Cofrade, Córdoba Cofrade, que edita nuestra agrupación. Y sin más preámbulos, tienes la palabra, Gonzalo. Pues muchas gracias. ¿No le das aquí? Sí. Y ahora hacemos. Perdón. Perfecto. Te voy a poner el vaso aquí para no estorbar. Muchas gracias, querido presidente, queridas autoridades, amigos, miembros de la agrupación, Olga, padre Mariano. Qué alegría veros aquí. Bueno, varias cuestiones casi previas, como ya el presidente ha saludado a todos los asistentes. No es una vana expresión tópica de captatio benevolentis, sino que soy sin duda un inmerecido ponente para hablar de Fray Álvaro, habiendo dominicos, teólogos, historiadores, expertos que han trabajado esta figura mucho más que yo, sobre todo porque no creo que es un atrevimiento bastante fuerte hablar de algo específico del que no se ha investigado, simplemente se ha leído, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso agradecido de estar aquí, efectivamente en esta semana, que no solo se quedó en un solo día, una jornada de Vía Crucis Magno, sino que es una semana entera de conmemoración, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en la agrupación de cofradías desde hace tiempo, y en concreto el actual presidente, pues apuestan por una visión también cultural, no solo cofrade, ¿no?, de autoconsumo cofrade, sino también cultural, y creo que eso es fundamental. Empezando ya entrando en materia, en esta ponencia, he cometido 2 errores ortográficos, a sabiendas, puesto que la Real Academia nos dice que las partículas previas a un nombre, como presidente, alcalde, santo, beato, se escriben en minúscula. Entonces, incluso el rey también se escribe en minúscula, ¿no? Pero bueno, como es una fuente de conflicto, de alguna manera, como creo que forma parte del encanto de este personaje, del que yo desde pequeño no entendía, porque a veces se decía una cosa u otra, la gente se autocorregía a sí misma. Ya hemos hablado con el padre Mariano hace poco también, que con algún obispo ha habido algún choque, de decir, pero bueno, santo, beato, ¿en qué quedamos?, ¿no? Porque, claro, esto no es una cosa baladí, que decir, es un rango que viene de Roma y que eso no se puede tomar a la ligera, ¿no? Entonces, ya aprovechando la invitación de la ponencia, pues también me aclaré yo un poco las cosas. Claro, exactamente cuál es la fuente. O sea, cuál es el nacimiento, cuál es el origen de esta dualidad, ¿no?, de este binomio que se le aplica a Fray Álvaro, que creo que es el nombre más aséptico o más común, si queremos así, ¿no? Entonces, pero uno de los problemas que nos encontramos en torno a la figura de San Álvaro es quién fue Fray Álvaro de Córdoba. Porque, claro, conservamos, no digo que existiera poca documentación, sino simplemente que hoy conservamos poca documentación sobre su figura, y casi toda la información que tenemos de él, como ahora vamos a ver, es cronística, no es documental, y eso nos plantea muchas lagunas. Lagunas que no significa que todo lo que dijeran sus cronistas y que no podemos tomar por comprobado documentalmente sea falso, pero sí que de alguna manera hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Entonces, en fin, hay como muchas lagunas en torno a este personaje, lo que le hace aún más fascinante, si cabe, ¿no? Lo primero es que, a pesar de, no sé si han visto también, vuelvo atrás, la grafía primera de esta biografía del siglo XVII, bueno, es que la ortografía no se unifica del todo hasta el siglo XIX. Entonces, no es que ese Álvaro esté escrito con falta de ortografía, es que Córdoba se escribe con V hasta 1800, eso no pasa nada, o con B, o sea que es indistinto. Y eso nos plantea una primera problemática, y es que hay otro Álvaro de Córdoba que convencionalmente se le escribe con B, manteniendo la grafía aún más antigua, que es un escritor, no sabría cómo definirlo, del siglo IX, que coincidió con la época del Emirato de Córdoba, también a veces llamado Paulo, y que fue un mozárabe, probablemente también converso, que de alguna manera criticó el mozarabismo de los cristianos. Es decir, saben que los mozárabes son esos cristianos que iban a misa y que creían en Cristo y todo, pero que a lo mejor hablaban en árabe y se ponían turbante. En esa mezcla, por eso mozárabe viene del árabe mustarib, que significa casi árabe o arabizado o que parece árabe, ¿no? Entonces él criticaba la arabización de los mozárabes, puesto que eran cristianos y que perdían un poco su esencia tradicional, ¿no? Y fue un personaje, como digo, de toda esa
de todo ese conjunto, toda esa época de los mártires islámicos, y además fue el biógrafo de San Eulogio. Insisto, por tanto, tenemos a dos personajes muy emblemáticos, cada uno en su época, que se llaman igual y que eso nos plantea, de hecho, cuando acudí a algunos documentos de la Biblioteca Nacional y vi que, no sé si aquí se puede leer, bueno, se refería a este documento casi al final, habla de Flavi Álvari. Entonces, claro, yo digo, pero esto es muy antiguo para que sea Álvaro de Córdoba. Claro, porque se refiere a el otro Álvaro de Córdoba homónimo mozárabe del siglo XIX. En cualquier caso, no se entiende, es imposible entender la figura de Fray Álvaro de Córdoba sin el fray, es decir, sin entenderlo como miembro de una orden monástica, sin la orden de los dominicos. Una orden esencialmente española, castellana, si queremos, más fiel a la época, fundada en 1216 por este santo, uno de los grandes santos, de los grandes iconos de nuestra historia eclesiástica, de Santo Domingo de Guzmán, que ahora vamos a hablar también el paralelismo que tiene Santo Domingo de Guzmán con respecto a Álvaro de Córdoba, con respecto a su origen familiar, que es muy curioso. Una orden que, como digo, además tenía uno de los pilares en los que se apoyó la Iglesia en cuanto a la teología. No es casual, además, por tanto, que, esto no lo digo de una manera polémica, sino con toda la naturaleza del mundo, no es raro, por tanto, que la gran parte del aparataje de la Inquisición estuviera depositada en los dominicos. No porque fueran unos malvados de las películas, sino porque eran los mejores teólogos, eran los que mejor conocían las escrituras, los que mejor tenían una especie como de razonamiento global, no solo de los evangelios, sino de la patrística, y que, por tanto, a la hora de juzgar una herejía, eran los mejores preparados. Porque al fin y al cabo, la Inquisición papal primero y la española, que es totalmente diferente por otro, al fin y al cabo lo que tratan es, primero, antes de castigar, detectar la herejía. Y para eso hay que conocer muy bien la fe, pues si no es imposible. Entonces, como digo, la Inquisición y la Orden Dominica establecieron casi una sinonimia en la que parecía que la Inquisición estaba totalmente en manos de la Orden Dominica. No era así, pero casi casi. De hecho, muchos elementos de la Inquisición, aparte del escudo de la Inquisición, siempre está la cruz dominica, como digo, por una especie como de convivencia muy estable y muy íntima. Por ejemplo, los autos de fe de la Inquisición en Córdoba, los que no se celebraban en público, muchas veces se celebraban en el convento de San Pablo, no se celebraban en el Alcázar, ¿no? Y el legado dominico en Córdoba, esto por poner un poco de contexto, comienza además con el primer convento dominico de Andalucía, tras el gran avance de la conquista de Fernando III, todo el valle del Guadalquivir, Jaén, Córdoba y Sevilla. En 1237, la orden tenía 20 años cumplidos, se funda el primer convento dominico de Andalucía, como digo, el convento de San Pablo, que es el que ven aquí a la derecha, y luego pues van a venir a lo largo hasta principios del siglo XVII, van a venir otra casi decena de conventos, tanto de varones como de mujeres. Por no equivocarme, estamos hablando de que en primer lugar son en total 8 casas, 3 masculinas y 5 femeninas, de las cuales no todos nos quedan en pie. Aquí están viendo el convento de San Pablo y a la izquierda el de Jesús crucificado. Y luego tenemos todavía ejemplos que se han conservado muy bien, por ejemplo el convento del Corpus Christi, el último de toda la historia, ya que se funda en 1608, estamos hablando 200 años después prácticamente que el convento de San Pablo. Y luego del convento, por ejemplo, de Regina, pues nos queda poco más que la iglesia, sobreviviendo como puede al paso de los siglos, porque como sabrán, las desamortizaciones pues causaron estragos patrimoniales, ¿no? Sin embargo, pues nos quedan otras evidencias, como por ejemplo de Santa María de Gracia, totalmente demolida en el año 70, una demolición además totalmente fuera de época, una demolición que podría haber sido evitable, porque no era 1840, mucha gente estaba viva de esta sala en ese momento, o sea, creo que había un criterio ya relativamente, en fin, de velar por el patrimonio. Y bueno, el otro convento, que además lo vamos a citar en breve, el convento de los Santos Mártires, que, bueno, de hecho también su fundación, que inicialmente no es dominica, se transforma en dominico a raíz de una especie de, no decir conflicto, pero sí de un desarraigo que se hace con el convento de Santo Domingo Scalaceli y que, pues que se solucionó gracias, entre otros, a Fray Luis de Granada, como vamos a ver. También dentro del episcopado español es clara mayoría del clero diocesano, pero aunque el clero regular sea minoritario, dentro del clero regular, claramente la parte más numerosa dentro del clero regular fueron los dominicos. De hecho, Córdoba
de sus 82, con el actual, con Monseñor Jesús, son 82 obispos desde la restauración de la diócesis en 1236, 8 han sido dominicos, y además 8 con un carisma muy importante. El de la izquierda, yo traigo 4 porque los 8 no me cabían en la pantalla. El de la izquierda, Alonso de Burgos, que es un personaje, bueno, de primerísima fila del tiempo de Isabel la Católica, fundador del colegio de San Ildefonso, perdón, el colegio de San Gregorio de Valladolid, donde está enterrado, donde está el Museo Nacional de Escultura, una joya arquitectónica de Valladolid. Luego vendrá, aunque ahora vamos a citar, Fray Juan Álvarez de Toledo. El segundo que tenemos aquí, estamos hablando de Fray Diego de Mardones, quien reforma por completo el Palacio Episcopal y quien levanta también el retablo mayor de la iglesia catedral, Santa Iglesia Catedral. O el último no solo dominico, sino el último fraile que hemos tenido, pues nada más nada menos que Fray Albino, que bueno, pues todavía, a pesar de haber pasado ya más de medio siglo de su muerte, pues conserva una más que feliz memoria en la ciudad, ¿no? Y luego hay un personaje muy vinculado también a Scalazeli, heredero, sin duda, del legado de Fray Álvaro, que es el padre Posada, Francisco de Posada, que es un personaje del que yo creo que no se ha escrito todo lo que podría haberse escrito y que todavía merece mucho la pena la investigación. No fue obispo, simplemente fue un fraile, pero es verdad que fue un fraile muy venerado, de hecho tiene el mismo rango que Fray Álvaro, y que cuando muere en el siglo XVIII tiene una auténtica fiebre en torno a su persona. En toda la casa de bien había un cuadro del padre Posada, y hay un montón de cuadros todavía ahí, de calidades medias, pero hay un montón de retratos del padre Posada, y recuerda mucho a esa santificación popular antes que la canónica que ocurrió con Fray Álvaro. Y bueno, le he traído aquí la placa que está en San Andrés, porque justo en la capilla donde está la Hermandad del Buen Suceso, pues era la capilla bautismal donde se bautizó, y está allí recordado en esta placa. Y además, bueno, y por otro lado, un personaje muy polémico, porque instó y consiguió que la Casa Real prohibiera el teatro en Córdoba. Y durante más de medio siglo en Córdoba no hubo teatro porque el padre Posada se empeñó en que era una sarta de vicio y de corrupción del alma. Y bueno, luego hubo aquí también algún noble que lo desacató, pero bueno, un personaje muy interesante. Sobre Fray Álvaro, como ya decía, entrando un poco más en concreto, ¿no? ¿Qué fuentes tenemos? Pues como digo, todas son cronísticas. Y con el problema de la cronística, es decir, que son cronistas, historiadores que escribieron, y la primera es 200 años después de la muerte de Fray Álvaro, con todo lo que eso supone de desvirtuar o de acrecentar, y sobre todo con esa línea hagiográfica, es decir, muy santificada, muy ponderada, que se hace de los grandes personajes como es Fray Álvaro, ¿no? Sí queda alguna documentación original, sobre todo romana, vaticana, con respecto a la fundación bueno, hay alguna en Sevilla, que sí que se conserva, y que ya por entonces aparece como Álvaro Zamoranensis en latín. Eso quiere decir que se apellidaba en castellano Zamora, Zamorano, de Zamora, no lo sabemos. En cualquier caso, como digo, son fuentes escritas en latín y que en Córdoba, pues no hemos, entre otras cosas, porque la desamortización del convento de Scalaceli hace que se desmantele prácticamente la totalidad de su patrimonio documental, y entonces pues hace que la documentación que podía haber habido, como tenían todos los conventos y monasterios, pues se haya perdido, ¿no? ¿Cuáles son estas crónicas? Por no aburrirles, tenemos media docena, en torno a 4, vamos a decir, en el antiguo régimen y otras 2 posteriores. La primera de todas, Vida del bienaventurado Fray Álvaro de Córdoba, que se publica en Madrid en 1601 por Juan de Marieta. Luego le seguiría en Sevilla en 1628, Breve compendio de la vida y milagros del siervo de Dios, el santo Fray Álvaro de Córdoba. Insisto, 1628, ya se le llama santo en el título de una obra. Luego vendría la que tienen aquí, la vida y milagro de Beato Fray Álvaro de Córdoba, de la Orden de Predicadores, compuesta por Juan de Rivas, y que quizá es la que más seguimiento ha tenido, la que más se hicieron las copias. En la biblioteca de cierto nivel hay ejemplares de esta obra. Fue una obra muy repetida, copiada, y que probablemente sea la que nos ha creado la imagen actual de Beato Álvaro, ¿no? Y ya la última, que se publica bastante tarde, pero todavía en el antiguo régimen, como digo, tras su beatificación, La vida de San Álvaro de Fray Hipólito García. Realmente es un poco refrito de las anteriores. Luego ya en época contemporánea, en el siglo XIX, tenemos la que ven ustedes a la derecha, el Compendio de Vida y Milagro del glorioso San Álvaro de Córdoba, escrita por Manuel Fernández de Córdoba, y luego ya una biografía de principio del siglo XX, así tal cual, San Álvaro de Córdoba y su convento de Scalaceli.
En cualquier caso, hay personajes relativamente recientes como Álvaro Huerga, un teólogo, historiador, un personaje también de primera fila de investigación de historia de la Iglesia, que sí que lo han estudiado con cierta profundidad y que ponen de manifiesto lo que ya anunciaba, de hecho le traigo la copia ahora después, lo que ya anunciaba Bartolomé Sánchez de Feria en su palestra sagrada. Bartolomé Sánchez de Feria, médico, erudito, historiador, humanista, aunque sea del siglo XVIII, ya dice una declaración muy interesante diciendo que apenas se sabe nada de Fray Álvaro. Sobre su origen, su cuna, su infancia, su formación, no se sabe nada. Claro, que alguien te lo diga en el siglo XVIII, pues dice mucho de su buen hacer como historiador, decir, no me voy a inventar nada, es que no sabemos nada, y todo lo que se ha construido en torno a él es, no digo mentira, pero sí una fantasía no documentada. Y con eso yo creo que nos quedamos. Uno de los problemas que tienen es cuál es su origen, porque claro, esto no es ninguna tontería. Ustedes miran, ¿y a mí qué me importa de quién es hijo o dónde nació un fraile o un santo? Claro, hoy no nos importa, en el siglo XVII sí, porque no olvidemos el suplicio que pasó Santa Teresa, hoy día de Santa Teresa, 15 de octubre, con la Inquisición, porque era hija de conversos, o San Juan de Ávila, etc. Es decir, es que en los siglos XVI, XVII y XVIII, saber quién eran tus padres o tus abuelos te podía generar que te quemaran en la hoguera. Entonces, no, estoy exagerando, pero ustedes creo que me están entendiendo, ¿no? Entonces, hay un empeño en buscar las raíces de este fraile, del que es imposible, porque no se sabe nada, porque además en 1360, que es cuando se puede calcular que nació, pues no hay partidas parroquiales, no hay documentación diocesana al respecto y como mucho pues puede haber algún tipo de privilegio o lo que sea si tu familia es medio alta. Pero ¿qué pasa? Que Rivas, sobre todo, es uno de los historiadores, de los cronistas, que se empeñan en darle noble cuna. Porque insisto que eso hoy nos puede dar igual, pero en la época legitima la posición, es lo que llamaríamos el ethos. No se nos olvide que las primeras palabras del Evangelio de San Mateo es la genealogía de Jesús, porque hay que legitimar que Jesús es el Mesías. Es decir, que esto no es ninguna tontería poner en el árbol genealógico de alguien a un santo, ¿no? Y aquí es donde traigo, como digo, el paralelismo, el espejo con Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán no era ningún Guzmán, de los grandes Guzmán, duque de Medina Sidonia, etcétera, pero todos los historiadores lo intentan meter, pues apellida Guzmán, vamos a meter en el árbol genealógico de los duques, porque esto lustre, claro, y un duque va a decir, no se va a negar que un santo esté en su árbol genealógico, todo el mundo gana, entonces nadie se niega. Entonces se empeñan mucho en, se llama Córdoba, Fernández de Córdoba, pues es un Fernández de Córdoba. Nada más lejos de la realidad, ningún historiador, ningún genealogista ha ubicado jamás a Fray Álvaro de Córdoba en la genealogía de los Fernández de Córdoba. Le traigo aquí el escudo de los Fernández de Córdoba. Algo que sería obvio que todos los historiadores pues, ubicaran a Fray Álvaro dentro de su apellido. Rivas lo justifica diciendo que al contrario que las órdenes mendicantes, los dominicos no se cambiaban el nombre. Es decir, que se llama Fray Álvaro de Córdoba es porque era su apellido, no porque era de Córdoba y se cambiaba el nombre perdiendo, digamos, su nombre del siglo incorporado a su nombre religioso. Como por ejemplo, traigo aquí un caso que todos conocemos, Fray Ricardo de Córdoba, porque se quita su apellido y se coloca el lugar de nacimiento. Entonces dice, como los dominicos no lo solían hacer, pues por tanto el apellido era Córdoba, pues un Fernández de Córdoba. Eso no está para ningún caso demostrado, o sea, lo tenemos que descartar absolutamente, sobre todo porque además se remezcla con otro linaje que no era los Fernández de Córdoba, al que pertenecía Leonor López de Córdoba, de la que vamos a hablar ahora, que no tiene nada que ver con el tronco del Fernández de Córdoba, pero también pues, se mete todo en el mismo puchero, todos se llaman Córdoba, pues todos son del mismo linaje. Entonces, nada que ver con esto. Conclusión, no hay ningún tipo de documentación ni de información de quién fueron sus padres, el lugar de nacimiento, porque ni siquiera Zamora, porque eso no significa que naciera en Zamora, significa que se apellidaba Zamora, fin de la película. No tiene ningún tipo de ubicación geográfica eso, ¿no? Con el agravante de que además, aquí le he puesto la parroquia de San Nicolás, porque yo se lo escuché alguna vez, que en la pila bautismal de San Nicolás se han bautizado el Gran Capitán y Fray Álvaro. Bueno, esto es como lo de la cabeza del lagartijo y el Gran Capitán, que da igual lo que tú cuentes, que la cabeza del Gran Capitán es el lagartijo. Pues esto pasa un poco igual. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza, primero para empezar, porque esa pila bautismal es del siglo XVI, y por tanto es imposible. En todo caso, en el mejor de los escenarios sería lo que hubiera antes ahí, pero en ningún caso hay prueba documental de ello. Pero claro, ¿cuál es la hilazón? Pues que, claro, si Fray Álvaro era un Fernández de Córdoba y enfrente estaban las casas de los Fernández de Córdoba, pues se bautizó en San Nicolás, claro, no tiene. Pero es que el problema es que Fray Álvaro no tiene nada que ver con los Fernández de Córdoba. Este es un dibujo conservado en la Biblioteca Nacional de la Casa del Águila, que era la de los señores de Aguilar, luego Marqueses de Priego, los duques de Medinaceli, en mitad de lo que sería hoy Paseo del Gran Capitán y que se demolió en el siglo XIX.
Justo enfrente, todavía más cerca de San Nicolás de la Villa, estaría otra de las casas principales de los Fernández de Córdoba, la Marquesa de Comares. Esa desapareció mucho antes porque luego se construyó sobre ella el convento de San Martín, que fue el primero desamortizado y destruido en la ciudad. Bien, y aquí es donde, partiendo de que no tenemos ni idea del origen y de los primeros años de Fray Álvaro de Córdoba, ¿cuándo se le documenta por primera vez? Pues bien, se le documenta en la corte. Una corte que además se va moviendo, es decir, no está ni en la capital. Recuerde que hasta Felipe II no existe una capital de España, hay muchas capitales y que por eso además hay tantos alcázares y palacios repartidos por España, porque allí donde va la corte tiene que haber una residencia de los reyes. Pero se le documenta en la corte en torno a la figura que ven aquí. No tenemos retrato viva, pero sí una estatua yacente fallecida, y por eso se lo traigo aquí, de la reina Catalina de Lancaster, o Lancaster, no sé cómo hemos castellanizado esta palabra inglesa. Catalina de Lancaster. Bien. Catalina de Lancaster era un personaje clave por dos motivos. Uno, el segundo, voy a empezar por el final, porque fue regente toda la segunda mitad de su vida de su hijo. Ella es viuda de Enrique III, como tales fueron los primeros príncipes de Asturias. Enrique III muere muy joven y el resto de su vida ella tutoriza a su hijo, Fernando IV, que por cierto pues tenemos aquí en Córdoba enterrado a Fernando IV. Y hasta el fin, de hecho, ella se muere y Fernando IV no es mayor de edad. Lo que pasa es que lo hacen mayor de edad para cerrar el conflicto de las regencias. Pero hay un motivo mucho más interesante, y es que Catalina de Lancaster ha venido a cerrar una herida. Se ha casado con su primo, Enrique III, porque ambos son descendientes de Alfonso XI. Ella, por la línea legítima primogénita del asesinado Pedro el Cruel, y él, por la línea ilegítima, bastarda y usurpadora de Enrique II de Trastamara. De manera que con el matrimonio de Catalina y de Enrique se cierra la herida de la Guerra Civil Castellana del 1366 a 1369. Y en esta corte es donde está Fray Álvaro. Y por tanto, todo esto no se lo estoy contando simplemente por rellenar, sino porque Fray Álvaro se documenta como el consejero, mano derecha, de la mujer que gobierna Castilla. Esto no es ninguna tontería. Esa guía espiritual no es ninguna tontería. ¿Qué pasa? Que es verdad que no tenemos documentación más allá del respecto de que está citado como confesor de la reina. Había más confesores de la reina, eso no es un cargo único, y mucha gente influyente, pero en cualquier caso es una posición muy interesante, que comparte con otra persona de Córdoba, que ya he nombrado, y que tiene también mucho vínculo con los dominicos, que es Leonor López de Córdoba. Leonor López de Córdoba es la única superviviente del gran maestre, el maestre Martín López de Córdoba, el último noble fiel a Pedro el Cruel, que aguardó en Carmona con las infantas, con las hijas de Pedro, que aguardó a los envites de Enrique II. Cuando Enrique II gana la guerra, pues mandan a Sevilla a toda la familia, a Martín lo despedazan, a todos los hermanos de Leonor mueren en la cárcel de asco, de hambre, de miseria en Sevilla, y la única que se salva es ella. Cuando ella vuelve a Córdoba, se casa con un noble cordobés, con Ruy Gutiérrez de Nestrosa, reconstruye el patrimonio familiar de la nada, de la más absoluta nada, y se convierte en la mano derecha de la reina, lo que podríamos llamar la privada, a la manera del conde duque o de Godoy, cada uno en su época. De manera que tenemos a dos personajes muy vinculados con Córdoba, ella, la mano derecha de la reina, y él, el confesor de la reina, en la corte, muy vinculados a Catalina de Lancaster. Como digo, eso seguramente retroalimentó una serie de cuestiones. Y la lápida no está aquí gratuitamente. Es que esta lápida está en el monasterio de San Pablo, que es dominico. Está dentro de la capilla del Rosario, con ella y con toda su familia, aunque la lápida es de 1758. Y además, venía por el camino, digo, no he buscado la fecha, voy a quedar muy mal. Es que yo recuerdo que es que ambos, doña Leonor y Fray Álvaro, yo creo que mueren en el mismo año. Lo podría googlear ahora mismo, pero no lo voy a hacer. O con meses de diferencia. Por tanto, dos personajes muy emblemáticos, los dos vinculados a Córdoba, sobre todo en la última etapa de su vida, los dos influyentes en la corte y los dos muy íntimamente relacionados con la orden dominica, él, obviamente, y ella, porque fundó la capilla del Rosario en el convento de San Pablo y ahí quiso ser enterrada. La primera referencia documental que sí tenemos de Fray Álvaro es en 1419 en Sevilla. En el entonces ermita, esto ha sido un poco una errata, en la entonces ermita de Portacelli, que luego se convertirá en convento a raíz precisamente de Fray Álvaro. Un convento que, por cierto, no existe hoy, fue desamortizado y queda muy poco. Y le he traído esta imagen precisamente porque se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la imagen que estaba en el retablo mayor del desaparecido convento de Portacelli, que siempre he pensado, digo, será una inspiración lo de Puerta del Cielo, Escala del Cielo, primero en Sevilla, luego en Córdoba, que estén conectados los dos íntimamente relacionados con la orden dominica y con Beato Álvaro, ¿no? En cualquier caso, y aquí es donde empieza Fray Álvaro, nosotros estamos aquí por el Via Crucis,
que sin duda es un legado muy interesante, pero mucho menos documentado, más un poco en el limbo de la creación de los cronistas, pero algo que sí está totalmente documentado y que yo creo que merece mucho también la atención. Y es que Fray Álvaro va a emprender una reforma de la Orden Dominica, que tiene 200 años, tampoco tenía 500, una reforma de la Orden Dominica con el objetivo de salvar la moral de una iglesia que en ese momento no estaba pasando por su mejor momento. De hecho, ahora lo vamos a ver, acaba de salir del cisma, el cisma de Roma con Aviñón, dos papas que por fin eligen a Martín V. Martín V reúne a la iglesia de Occidente, pero que en cualquier caso se está luchando contra pecados internos muy importantes y la iglesia está emprendiendo esa reforma, una reforma que se acelerará cuando Lutero pues, saque los pies del tiesto y se haga con Trento, pero que en cualquier caso hay una serie de inicios de reformas eclesiásticas muy interesantes para luchar contra la simonía, es decir, los cargos que se compran con dinero y otra serie de cuestiones muy problemáticas, que luego también de manera un poco más tardía aplicó Cisneros, ya en tiempo de los Reyes Católicos, ¿no? Estamos, por tanto, hablando de una época reformista. Lo que pasa es que son reformas siempre desde abajo, poco a poco, que nunca se hacen a nivel global, pero que Fray Álvaro da una respuesta, y la respuesta es alejarse del mundo. Y por eso Scalaceli. Scalaceli es, junto con San Jerónimo, que se hace prácticamente en el mismo siglo, poco después, son la respuesta a huir de la ciudad, a huir de los vicios, a huir de la muchedumbre, del ruido, de la fiesta, de la perdición del siglo. Nos retiramos a una vida eremítica. Algo que esencialmente en el ADN de la Orden Dominica no está, porque la Orden Dominica está muy en el mundo, sabe del mundo, conoce. Hay otras órdenes que sí están pensadas un poco para alejarse de la realidad, pero realmente entonces es como la reforma, así como la descalcés, por ejemplo en el caso de los dominicos, de los trinitarios, pues Fray Álvaro ya emprende una reforma, y la reforma es alejarse del mundo. La reforma que entiende es, bueno, lo que hoy entenderíamos cualquiera que tengamos un sentido común, este mundo no lo entiende nadie, pues yo me quiero retirar de aquí porque toda la influencia que me llegue de los demás, de este mundo corrupto, yo me voy a retirar a leer la escritura, a meditar, a rezar y a contemplar. Y entonces esa es la respuesta, como es que les he traído uno de los infiernos de Dante, que está reservado a la simonía, ¿no? Un poco por ese guiño. Me he traído cosas para leer, al final no estoy leyendo nada, pero que digan un disparate. Y esa reforma realmente Fray Álvaro no se la inventa, pero sí que la potencia enormemente, porque se fija en una serie de ejemplos, dos italianos, que habían emprendido reformas paralelas, ¿no? Estamos hablando sobre todo de una mujer, también de una biografía fascinante, como nuestra Santa Teresa de hoy, que hablamos de Santa Catalina de Siena, y que, bueno, pues que una mujer que en Italia es el brazo ejecutor de una reforma muy importante con el mismo espíritu, alejarse del mundo, eremitas, y también de Beato Raimundo de Capua, que prácticamente por la misma época, que llegó a ser general de la orden y, por cierto, biógrafo de Santa Catalina de Siena, pues tienen, como digo, este espíritu de retirarse del mundo. Y entonces, aquí, cuando Fray Álvaro está en mitad de todo este proceso, como digo, se da la casualidad de que la Iglesia empieza una reforma desde dentro con la elección de Martín V, el Papa Martín V, que, como digo, viene a reunir, a cerrar las heridas del cisma de Aviñón, que había durado ya demasiadas décadas. Y entonces, con las propuestas de Beato Álvaro en Sevilla, se le encarga que inicie esa reforma. Una reforma que no se lo ponen fácil, porque dice, haz la reforma, pero no te vamos a dar ni un duro. El dinero te lo buscas tú, funda convento como puedas, busca limosnas, busca donaciones y emprende la reforma. Y la reforma empieza aquí, empieza en Scalaceli. Esa versión, esa nueva manera de entender la religiosidad monástica empieza en Córdoba, donde Beato Álvaro pues ya se le documenta en 1423. El año de 1423 no significa que antes no hubiera nada, sino que en ese año se rubrica la compra de una heredad, la llamada Torre de Berlanga, que es una de las heredades que hoy compondrían el entorno de Scalaceli, precisamente a miembros de la familia Fernández de Córdoba, y también toda la plana mayor de la aristocracia local, incluso de la realeza, dieron dinero para comprar tierra en el Alcor de la ciudad y poder establecer el convento de Scalaceli. Por cierto, un convento además tuvo una importante donación de casas en el centro de Córdoba, lo que sería en las inmediaciones de hoy el Palacio de la Merced, la Diputación, porque claro, está muy bien retirarse del mundo, pero hay que repostar en algún momento, hay que tener una conexión con la ciudad. Entonces había ahí una serie de casas necesarias, como vamos a decir, como base de operaciones, para cuando uno bajaba a Córdoba, pues los frailes bajaban a Córdoba, luego subían, tener una especie como de lugar de abastecimiento, de reposta, incluso de casa para pernoctar en el caso de que diera la noche antes de subir, ¿no? Porque imagínense, pues subir a
a burro, a caballo o lo que sea, ¿no? Entonces, Scala Coeli, como digo, podemos documentarla en 1423. Un primer convento de otros casi decena que se fundaron por España a lo largo del siglo XV con esta reforma, con este espíritu reformado que emprende Fray Álvaro de Córdoba y que, por tanto, mutatis mutandi, Fray Álvaro sería para la orden dominica lo que Santa Teresa para los carmelitas o San Juan de la Cruz para la rama masculina de los carmelitas, ¿no? Iniciar un nuevo camino. Sí que es cierto que es un camino que no tuvo un éxito arrollador como si tuvieron las reformas carmelitanas, ¿no? Por muchos motivos, quizás por la propia esencia de la orden, o porque quizás sí vinieron otras reformas que lo hicieron desde la ciudad, no desde el eremitismo, no desde apartarse, que triunfaron igualmente y por tanto no llegó a extinguir la orden en dos ramas ni a ser dos maneras de entender el ámbito dominico, ¿no? De hecho, es curioso porque no tenemos mucha documentación al respecto, pero el profesor Aranda Doncel nos da la nómina de los primeros frailes. Él lo tiene, no hace falta que lo lea, pero sí sabemos el nombre de la primitiva comunidad. La mayoría venían de Sevilla. El de Sevilla encontró un apoyo fundamental en Fray Álvaro de Valladolid, que además fue maestro de teología, y que, como digo, pues gracias a ese apoyo que él tiene de Sevilla, puede traerse a esta comunidad. Suponemos que muchos vendrían de Sevilla con él y otros pues lo reclutarían a lo largo del tiempo. He traído, no me gusta, esto es un error, traer una presentación con tanto texto, pero es que creo que era interesante que leyéramos una de sus más conocidas hazañas por la que Fray Álvaro pasa a la iconografía de la historia de la Iglesia, ¿no? Y es que todos sus biógrafos coinciden desde muy pronto en atribuirle muchos milagros. Milagros que tienen que ver casi siempre con la contemplación, con el retiro, pero en este caso tiene más que ver con la caridad, algo que, como digo, no era una de las líneas de trabajo de Fray Álvaro, porque lo que plantea, si nos retiramos del mundo, pues el contacto con los pobres y demás no existe, porque sencillamente nos retiramos, ¿no? Entonces sus biógrafos cuentan muchos milagros, todo tipo de anécdotas místicas, milagrosas, y uno de ellos, como digo, es el que pasa la historia. Entonces, como le traigo aquí pues, para que lo leamos, lo he resumido con corchetes, por si no me caía. Yendo una mañana a San Álvaro, desde su convento a la ciudad a predicar y a pedir limosna como acostumbraba, halló en el camino un hombre recostado sobre la tierra y con deseo de hacerle algún bien como peregrino sin conocido albergue. Se acercó a hablarle y le vio tan enfermo, tan desnudo y tan lastimado que, admirando su desdicha con una piadosa conmoción de las entrañas y llenos de tiernas lágrimas los ojos, le dijo: ¿qué es aquesto, hermano de mi corazón? ¿Qué es aquesto? ¿Cómo en esta soledad sin persona que os asista estando enfermo? Fatiga, me respondió el pobre entre dolorosos suspiros y mirando atentamente a San Álvaro, una enfermedad que me tiene ya casi en brazos de la muerte. Sentóse junto a él, de quien ya por particular instinto no acertaba a apartar la vista, y comenzó a consolarle con las razones que le dictó su caridad. Esperó a ver si pasaba quien en alguna cabalgadura le ayudase a llevarlo a Córdoba, para que en un hospital se tratase de su remedio, y viendo que le hacía tarde y no había quien le ayudase a ejecutar su intento, pareciéndole que el enfermo necesitaba de que no se le dilatase algún alivio, le cubrió no con la mitad, sino con toda su capa, y poniéndole sobre su hombro, volvió al convento. Y entrando por la puerta dijo con una soberana alegría: «Ea, padres míos, aquí le traigo en que ejerciten su caridad». Y preguntándole qué era lo que traía, porque el pobre venía cubierto todo con la capa y también el rostro, dijo: «Un pobre que hallé en este camino muriéndose». Quitáronle de los hombros del santo y al descubrirle hallaron una imagen grande del Redentor del mundo puesto en la cruz, tan perfecta y parecida a su prototipo cuando dolorosamente dio la vida en el Calvario. Y sin acertar a determinar lo que a vista de tan maravilloso portento habían de hacer, solo se le ocurrió poner aquella sagrada imagen en el altar mayor con la veneración que pedía. Así es como narra el milagro del Cristo de San Álvaro, el cronista Rivas, evidentemente pues con toda la literatura, ¿no? Como es tan bella y tan alambicada de la época, pero eso es lo que pasa en la iconografía. De hecho, por eso alguien desde fuera se puede parecer a San Juan de Dios, precisamente por esa iconografía de tener agarrado a un pobre, a un niño, y que en cualquier caso, como digo, no es el único milagro que se le atribuye a Fray Álvaro. De hecho, cuando muere, hay una sensación de que ha muerto un santo. Cuando muere en 1430, hay una especie de movimiento, no solo en el monasterio, sino que también se ha contagiado a la ciudad, al ayuntamiento, al obispado, en general a la orden, de que ha muerto una persona en lor de santidad, que sería la expresión original, pero que también podemos hablar de olor de santidad, que saber que hay una corrupción, pero que también sirve por una especie como de guiño de que los santos huelen, el cuerpo de los santos huele de otra manera, ¿no? Mucho más perfumado. Aquí esta imagen que está pintada en los frescos de la iglesia.
¿Y qué pasa en Scalaceli tras la muerte de Fray Álvaro? Claro, esto es lo interesante, ver ahora qué pasa con Beato Álvaro después de Fray Álvaro, después de ese Fray Álvaro. Para empezar, un siglo después hay una pequeña crisis. El personaje que ven a la izquierda, Fray Juan Álvarez de Toledo, que fue un personaje muy interesante, hijo de los duques de Alba, obispo de Córdoba, y que mandó ser enterrado en su colegio de San Esteban de Salamanca, está allí, enterrado por todo lo alto, manda sustituir la orden cisterciense que estaba en el convento de los Santos Mártires en 1529 por los dominicos. ¿Y qué hace? Arranca la orden de Scalaceli, o sea, la comunidad de Scalaceli, y se la trae a los Santos Mártires. Eso crea un malestar, una especie como de rebelión dentro, porque cada parte era obispo de Córdoba y dominico, claro, tenía doble autoridad. No todos los frailes quieren, eso genera un conflicto muy grande, y finalmente la orden comanda a nada menos que Fray Luis de Granada, un personaje que también tiene todos esos visos casi de santidad, ¿no? A venir a Córdoba, y él es quien decide salomónicamente establecer dos comunidades dominicas. La de los Santos Mártires, que se queda como convento dominico, que hoy no conservamos nada más que con la ermitilla esta del siglo XIX, que se construyó en la zona esta de la vaguada esta que hace, ¿no? El meandro que hace el río, y la comunidad de Scalaceli volvió a Scalaceli. Y esto no es ningún detalle menor, porque sabemos que Fray Luis de Granada, durante su tiempo en Córdoba, conoce, se entrevista y tiene influencias de San Juan de Ávila, y también escribe el libro de la oración y la meditación, que está documentado que escribe en Córdoba, ¿no? Sufre la desamortización, sufre la exclaustración, Scalaceli se pierde en 1835 como convento, se mantiene el culto allí por una pequeña comunidad de fieles, de pueblo de Córdoba que va allí un poco a mantener aquello en pie, la iglesia, que prácticamente es lo único que se mantiene de la época, y en 1900 el obispo Pozuelo y Herrero, José Pozuelo y Herrero, quizá de todos los que están enterrados en la capilla de la Inmaculada Catedral, quizá el menos conocido, porque al lado estaba Alburquerque, Fernández Conde, pues decide restablecer una comunidad en Scalaceli, con la particularidad de que esto lo hace en otros lugares de Córdoba, pero nunca lo hacía, o nunca ocurrió, por casualidades, con la comunidad exclaustrada. Me refiero, San Agustín, que era de Agustino, se restablecen los dominicos. San Pablo, que era de dominicos, se establecen los claretianos. San Hipólito, que era una colegiata, se establecen los jesuitas. Pero la particularidad que ocurre en Scalaceli es que restablece la misma orden exclaustrada. Algo que no es frecuente y que en Córdoba, de hecho, no hay ejemplos nada más que Scalaceli, ¿no? Este es uno de los cuadros, está conservado en las dependencias del Hospital de San Jacinto. Y un poco por ir ya acabando, o sea, como de tiempo, bien. Claro, el aspecto que quizá más nos llama la atención, ¿no? Ese Via Crucis que establece Beato Álvaro después de su visita a Occidente. Bien, sobre esta cuestión hay que ser muy cautos, porque realmente no existe un momento dado en el que ubiquemos la biografía de Fray Álvaro en Tierra Santa. No es descabellado, pero está claro que no tenemos una documentación exacta. Los biógrafos, de hecho, lo ubican muy temprano, lo ubican bastante antes de estar en Córdoba e incluso bastante antes de ser confesor de la reina. Rivas llega a dar una fecha de inicio en la primavera de 1404, o sea, afina el tiro muy claramente, y dice que hasta en 1408, durante 4 años, Fray Álvaro está en ese viaje que hipotéticamente partiría desde Génova. De hecho, entremete ahí una especie de relación muy interesante con San Vicente Ferrer. Pero sí que es cierto que la Europa de la época, bueno, aquí está el capítulo de Rivas donde nos dice, capítulo 13, la parte segunda, pasa San Álvaro a predicar a Italia y desde allí a visitar los lugares santos de Palestina. Así es como lo titula. Es verdad que se desarrolla mucho en el viaje, pero luego lo que es la estancia en Tierra Santa apenas cuenta nada. Cuenta toda la peripecia del viaje, porque además, evidentemente, todos hacia Italia, Mesina, Sicilia, hasta Chipre, y luego ya se conectaba. Pero es verdad que es un mundo en el que esto no es descabellado, porque pensemos que, aunque ya han caído los estados cruzados, todavía Chipre sigue siendo un estado cristiano. Chipre está a las puertas de Israel, Líbano, que está ahí justo, ¿no? Y que hay toda una serie de rutas comerciales que se mantienen de las cruzadas. Las cruzadas, como saben, nacen a finales del siglo XI, se mantienen durante los siglos XII y XIII unos estados cruzados, Principado de Esa, Antioquía, el Reino de Jerusalén, etcétera, que caen después de la Tercera Cruzada, pero hay toda una composición, un sistema de rutas de comercio que, a pesar de que son musulmanes, o quizás precisamente porque son musulmanes, pues se establecen con bastante regularidad, siempre que no llegue un imperio oriental a desmontar el que hay y ponga las cosas más difíciles, que es por lo que siempre se cortaba la relación. Y además sabemos que en mitad del siglo XIV los franciscanos tienen una especie de tutela de los santos lugares
y además sabemos la especial relación que tienen los franciscanos con los dominicos, hasta el punto de que en la iglesia franciscana aparecen los dos escudos, ¿no? El escudo dominico y el escudo franciscano y el escudo dominico. Por tanto, sabemos que evidentemente tuvo que partir de Italia, no desconocemos el tiempo que estuvo allí, pero en cualquier caso lo particular es que este visita a Tierra Santa, en la que los cronistas insisten y que importa el rezo del Vía Crucis, es un siglo antes, casi exacto, a el supuesto nacimiento de la Semana Santa con el precedente sevillano, que es lo que en Sevilla establecen. De hecho, aquí le he traído el Vía Crucis que comienza en la casa de los Enríquez de Rivera, los adelantados mayores de Andalucía, que a raíz de ese Vía Crucis que se inventa don Enrique de Rivera, después de sí su documentado, más claramente documentado, viaje a Tierra Santa, lo establece en su casa. Y claro, como empezaba en su casa y su casa parecía romana porque estaba en el estilo del Renacimiento, pues la casa de Pilato. Claro, es que la sinonimia era muy, muy fácil de establecer, ¿no? Esto, lo que pasa es que la cruz está de que casi un siglo después, ¿no? Entonces, como digo, primero el hito, la importancia de Beato Álvaro es que es un siglo exacto antes de ese Vía Crucis que se establece en Sevilla. Pero además hay otro Vía Crucis, esta placa está en Toledo. Dice, aquí se considera para el pretorio de Pilatos, se reedificó este Vía Crucis el día 2 de marzo de 1690. Esos Vía Crucis por la ciudad están muy difundidos, pero están en las ciudades. Lo particular de Scalacelli es que no está en la ciudad. Lo particular es que está retirado. Claro, tiene todo el sentido, porque es en ese espíritu reformador, ese espíritu eremita que plantea Beato Álvaro y que por tanto hay que ir allí. Porque si tú estás en la ciudad, el Vía Crucis casi que te pilla, ¿no? Pero claro, la particularidad de Fray Álvaro es que quiere que nos retiremos del mundo como él y que ese Vía Crucis se haga allí, ¿no? Bueno, lo hemos hecho aquí en el casco, presidente, pero bueno, cosa de la logística, ¿no? Y ya cerrar un poco con justificar este título, que más allá de un guiño a una canción popular, pues bueno, tiene toda la intención, ¿no? Antes santo que beato, porque así fue, porque fue santo, y ha sido, y es santo antes que beato, ¿no? A mitad del siglo XV, no han pasado ni 20 años de la muerte de Fray Álvaro, ya el Papa concede indulgencia a todos los que recen en Scalacelli. Es decir, ya se le da un rango canónico, vamos a decir así, de la indulgencia, esas que se estilaban tanto y que luego Lutero criticó tan fervientemente, la indulgencia que se da a Scalacelli. Siglo y medio después, en 1592, pues se va a fundar la Cofradía de Santo Domingo, la Cofradía del Cristo de San Álvaro, llamémoslo como queramos, pero que ya acredita evidentemente una efervescencia de fe, de devoción allí, que no sería habitual, porque es que allí no vive nadie más allá de que la comunidad, ¿no? Y por tanto, tiene que haber un arraigo, un polo que atraiga a esa fe y a esa creencia, efectivamente, de que Fray Álvaro era un ser ungido, de alguna manera, y que era un referente, ¿no? Y aquí es donde viene lo interesante. La comunidad de Scalacelli, el ayuntamiento y el cabildo, con apoyo episcopal, siempre con apoyo episcopal, incoan un expediente de recabar información sobre Fray Álvaro para hacerlo santo, directamente, sin paños calientes, santo. Esto es muy común para todas las cosas, las probanzas, para entrar de caballero de Santiago, para entrar de familiares del Santo Oficio, lo que se hace, una serie de probanzas que eran genealógicas, testimoniales, documentales, etc. Entonces, pues se dedicaron a hacer todo un informe y mandarlo a Roma. Que lo de mandarlo a Roma siempre es una especie como de visto bueno, porque hasta mitad del siglo XVII los obispos de la diócesis podían hacer beatos. Todo el sistema de canonización es un sistema que ha ofrecido muchos cambios, de hecho, el definitivo lo tenemos hasta el siglo XX, ¿no? Pero resulta que el señor que ven ustedes aquí, tan pontificalmente sentado, Urbano VIII, Maffeo Barberini, uno de los papas más interesantes del siglo XVII, el gran protector de Bernini, pues en 1634 cambia el paso. Un esquinazo que deja a Fray Álvaro un poco descolgado. Y es que, a partir de esa reforma, se establece que incluso la beatificación depende de Roma. Ya los obispos no pueden hacer beatos. Y claro, esto se complica. Sobre todo porque además estamos en un momento en el siglo XVII en el que hay, no voy a decir una inflación de santos, pero sí que hay una serie de, por ejemplo, Santa Teresa y demás, hay una serie de la primera oleada de santos españoles. Y claro, el tiempo le vino mal a Fray Álvaro, porque los tiempos en la vida son importantes también. Claro, estamos hablando quizás de personajes de la talla de Santa Teresa, San Juan, etcétera, San Ignacio de Loyola, fundadores de órdenes, gente muy tocha, y claro, pues a lo mejor en toda esa aluvión es como ya demasiado santo español, o no están al mismo nivel, etcétera, de manera que se paraliza, no es el tiempo de Beato Álvaro. A finales del siglo XVII se reemprende otra vez, el obispo Alonso de Medina Salizanes reactiva este proceso, lo apoya bastante, a pesar de que él es franciscano.
o precisamente porque es franciscano. Además, todo esto con toda la polémica de la Inmaculada Concepción que está ahí detrás, o sea que todo esto tiene también su chicha. Un expediente que tarda bastante en entregarse a Roma, hasta 1717 no se le entrega un memorial de culto a Fray Álvaro, que también ignora que Roma no es el momento, hay muchas demandas de otros santos, no es el momento. Pero eso a los cordobeses les dio exactamente igual. Porque desde finales del siglo XVI, en los testamentos, finales del siglo XVI, en los testamentos, como ha recogido Juan Aranda varios ejemplos, se dice claramente, y le dejo 2 reales de limosna al convento de Santa Álvaro. Y te lo dicen así. Y llaman santo, en 1580, en 1590, en 1620, llaman a Fray Álvaro, lo llaman santo en los testamentos con la naturalidad del mundo. Por cierto, no nos escandalicemos porque también se le llama a San Rafael patrón en los testamentos, no pasa nada. Pero es que en las obras que hemos citado, incluso la que en el título obvia y dice Vida y Milagros del Beato Fray Álvaro de Córdoba, si ven ustedes la paginación pone Vida de San Álvaro. Es que en los tratados del siglo XVII es que ya se le llama santo. En los testamentos la gente lo llama santo, el pueblo le llama santo, los cronistas le llaman santo. Y todavía no se ha aprobado ni la beatificación. También es cierto que si están en el mismo proceso de beatificación, esto no deja de ser una medida de presión. Claro, tú publicas un libro donde ya se le llama San Álvaro, de alguna manera tú estás activando la máquina para que eso ya se quede así un poco establecido, ¿no? Y es muy interesante porque al principio les he leído, pero no les he traído el extracto, de Bartolomé Sánchez de Feria, el más riguroso, el que no dice nada sobre su origen, porque de hecho aquí les traigo la frase donde dice de su familia, patria, padre, infancia y nacimiento, nada se sabe con certeza. Esto lo dice Bartolomé Sánchez de Feria. ¿Y cómo titula el apartado? Ese punto, Álvaro de Córdoba. San Álvaro de Córdoba. Aquí es verdad que ya es beato. Estamos hablando de poco tiempo después de la beatificación, pero ya se llama. Igual en esta especie de lauda de ya al principio del siglo XIX, estamos hablando de San Álvaro, con ese punto, San Álvaro, 19 de febrero, y aquí todo este cántico, ¿no? Incluso en la biografía del siglo XIX, insiste en lo mismo, compendio de la vida y milagro del glorioso San Álvaro de Córdoba. Es decir, estamos hablando que desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, todas las obras que se publican son San Álvaro. Así que no nos acomplejemos. Si llevamos equivocándonos, pues llevamos equivocándonos 400 años. Quiere decir, no somos los primeros, no somos los niños díscolos de la familia, sino que es que, bueno, nos han educado en esto porque llevamos 400 años escuchándolo y contándolo uno al otro. Y por fin, el 22 de septiembre de 1741, Benedicto XIV lo proclamó, después de mucho esfuerzo, de 150 años insistiendo en esto, lo proclamó beato y solo beato. Parece que, bueno, el siguiente escalón pues tenía que esperar algo más, como digo, a pesar de los procesos incoados, y que, bueno, yo creo que ya pues la comunidad dominica, local, eclesiástica, pues yo creo que se cansó y dijo, bueno, hemos conseguido el beato, yo creo que ya nos damos por contentos para no iniciar un nuevo expediente. Y con todo esto no pretendía sino, de manera muy sucinta, como digo, poner en valor, no solo poner en valor, sino aprender yo de este personaje para entender por qué fue santo antes que beato. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos traído parte de la historia de nuestro fraile, nuestro querido Álvaro de Córdoba, que de alguna manera ha sido el centro de todos los actos que este año hemos realizado de la agrupación de cofradías. Quiero agradecer también a la Hermandad de San Francisco Cristo de San Álvaro por toda la colaboración que han tenido en todos los actos que ha desarrollado la agrupación, precisamente y muy concretamente a ti, aquí, hermano mayor, por tu desvelo y tu interés, y como no, a nuestro querido Padre Mariano, por toda esta colaboración, como ha hecho en todo y cada una de las solicitudes que le hemos hecho. Me gustaría que supieran que tanto esta ponencia como la anterior, la de ayer, pues se ha grabado y la podrán ver en Córdoba FM y también, como no, en la televisión municipal. Agradezco mucho a Rafa Butero todo su trabajo y, bueno, y como no a ti, Gonzalo. Me gustaría, sí, que queremos entregar un detalle y por supuesto también, y ya corto, aquí va nuestro catálogo de este año, del Magno Via Crucis, para que lo guarde y lo leas con cariño. Y de parte de la agrupación de cofradías, muchas gracias. Un regalito, un detalle, para que se acuerde de nosotros. Pero ahorita que se va Ramos también a la de
que nos has maravillado con la exposición. Pero me gustaría un poco a ver si pudieras profundizar hasta qué punto esa ruptura que el beato hace con su propia comunidad dominica en cuanto a que él intenta una reforma en profundidad, hasta qué punto eso puede haber influido en su proceso de santificación. Claro, es verdad que yo de los autores que he leído y demás no lo apuntan así tan directamente, como que de alguna manera entendieran que era una persona en los márgenes o que, digamos, su propuesta era rupturista, que para nada, pero sí que está claro que, bueno, que en todos lados hay que tener apoyo y que si él precisamente, de hecho, no lo he citado, pero el listado de los conventos que se establecen son cortos, muchos de ellos se extingue esa reforma después, de manera que a lo mejor como digo, estar en los márgenes pues no ayudó, no tanto a que fuera no merecedor o a entender que, sino que bueno, porque a lo mejor los apoyos dentro de la propia orden o de la cúpula de la orden pues no eran de su rama. Entonces, y bueno, yo no, o sea, ya te digo, ningún historiador lo apunta así de claro, pero en todos los procesos de este tipo, porque habrá tantísimas personas merecedoras de un proceso de beatificación, de canonización, está claro que, como diría el otro, pues tener amigos hasta en el infierno favorece este caso. Sobre todo porque es verdad que extraña, ¿no? Extraña como la resistencia tan grande, ¿no? De tanto tiempo, tantos expedientes que fueron devueltos, que fueron ignorados, guardados en un cajón una vez detrás de otra. Hombre, firmados por obispos, que tampoco era aquí que un párroco le saliera de un pie a hacer esto, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que sorprende. Insisto, lo que plantea no está así documentado, pero es un indicio pensar que al ser... voy a emplear una palabra que siempre habrá, al no ser mainstream, ¿no? Al no ser del arroyo principal que lleva la orden, a ser, digamos, una rama de alguna manera que se sale de lo principal y además, como digo, una discusión de un pilar tan fuerte como la vivencia en la ciudad, el mundo de los dominicos puede influir. No soy historiador de la Iglesia, no soy teólogo, no tengo una respuesta para nada solvente a esa pregunta. Porque si sorprende, por ejemplo, que Santa Teresa o San Juan de la Cruz alcanzaran ese rango con todo lo provocadores que fueron. Quiero decir, eso llama la atención, pero ahí es donde está el mérito precisamente de Santa Teresa, la grandeza de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, ¿no? Pero quizá porque lo que acabo de decir no es del todo cierto. Es que Santa Teresa y San Juan de la Cruz también tuvieron muchos apoyos poderosos. Le tocaron mucho la silla a gente poderosa, pero también tenían mucha gente poderosa al lado. Entonces, en ese sentido, quizás lo peor que te puede pasar es no tener a nadie poderoso ni a favor ni en contra. Quizás hasta los enemigos hay que tenerlos buenos, ¿no? Pues yo creo que es un poco... Pero sí, estoy de acuerdo que es un indicio. Puede ser un indicio que fuera... Sí, claro. Pero repito que es meramente intuición, como ya he dicho, no para nada soy ni teólogo ni historiador de la Iglesia. O sea que... ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.